A continuación, vamos a resolver unos ejercicios sobre ondas. Tenemos entonces el primer ejercicio que nos dice: una barca es movida por ondas, cuyas crestas están separadas 12 metros y cuya rapidez es 36 metros sobre segundos. Lo que nos pide es: ¿con qué frecuencia las olas llegan a la barca? Entonces tenemos que ver lo siguiente. Nosotros sabemos que la longitud de onda, que se representa con lambda, no es más que una vuelta completa, ¿no es cierto? Es una vuelta completa, eso es una onda. Sabemos que aquí va a bajar aquí, va a volver a subir aquí, se completa una vuelta y eso es la longitud de onda. Bien, una vez que sabemos esto, entonces cuando nos dice cuyas crestas están separadas por 12 metros, sabemos que lambda va a ser igual a 12 metros, ya que se puede decir que aquí está una ola y la otra cresta viene por aquí, ¿no? Entonces tiene una vuelta completa, ¿no es cierto? Entonces esa sería lambda. Entonces tendríamos 12 metros. También tenemos la velocidad, que es 36 metros sobre segundos. Con esto podemos recordar entonces una fórmula o una igualdad que tenemos, que es la velocidad es igual a lambda por la frecuencia, a donde lo que debemos hacer es despejar la frecuencia, que quede sola, ¿no? Entonces tenemos que la frecuencia es igual a la velocidad sobre lambda. Ya tendríamos entonces la fórmula para encontrar nuestra frecuencia, y ya que tenemos los valores de lambda y la velocidad, no tendríamos nada más que hacer que reemplazar, teniendo entonces que la frecuencia es igual a 36 sobre 12. Esto sería igual a 3 hercios, que es en lo que se mide la frecuencia. Tenemos un segundo ejercicio que nos dice: una onda tiene una velocidad de 40 metros sobre segundos y sus crestas están separadas a 2,5 metros. Determinar entonces A, el periodo, y B, la frecuencia. Muy bien, ya tenemos un valor que es la velocidad, que es 40 metros sobre segundos, y también tenemos lambda, ya que recordemos que las crestas están separadas a 2,5 metros, la longitud, ¿no es cierto? Entonces tenemos la longitud de la onda, que es 2,5 metros. Tenemos entonces la igualdad de la velocidad va a ser igual a lambda por la frecuencia. Aquí tenemos que recordar que la frecuencia también va a ser igual a 1 sobre t, que es el periodo. La letra t es periodo. Lo que hacemos aquí es reemplazar en la frecuencia con frecuencia. Tenemos 1 sobre t, entonces reemplazamos aquí 1 sobre t. Tenemos entonces que lambda por 1 sobre t, o sobre el periodo, va a ser igual a lambda sobre el periodo. Tenemos entonces una fórmula que nos da el periodo. Podemos calcular entonces que el periodo va a ser igual a lambda sobre la velocidad. Tenemos lambda y tenemos la velocidad, que es 40 metros sobre segundos. Lo único que tenemos que hacer aquí entonces sería reemplazar nuestros valores que nos dan. Tenemos entonces el valor de que el periodo va a ser igual a 2,5 sobre 40. Esto nos va a dar un valor de 0,0625. Recordemos que el periodo siempre se trabaja en segundos, que es nuestra medida en el sistema internacional. Además, ya sabemos que lo que acabamos de calcular es el periodo. Y tenemos aquí la fórmula de la frecuencia, que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Entonces lo que tenemos que hacer aquí va a ser reemplazar el periodo que ya tenemos. Teniendo entonces en esta fórmula que ya había dicho, y el periodo va a ser igual a 0,0625. Tenemos que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo, teniendo entonces un valor de que la frecuencia es igual a 16 hercios. Y estos dos valores es lo único que nos pedía, el valor del periodo y el valor de la frecuencia. Tenemos entonces el siguiente ejercicio que nos dice: a un punto X llega una señal
de antena de radio con una frecuencia de 5 por 10 a la 6 Hz. Desde la antena hasta el punto X se ocupan 300 lambdas o 300 longitudes de onda, ¿no es cierto? Lo que nos pide es determinar a qué distancia se encuentra la antena del punto X. Lo primero que tenemos aquí es entonces la frecuencia, que es igual a 5 por 10 a la 6 Hz, y también tenemos la velocidad. Pero ¿qué velocidad? Tenemos que usar aquí la velocidad de la luz, ya que es la velocidad a la cual se propagan las ondas, ya que estas son ondas electromagnéticas, se propagan a la misma velocidad que la luz. La velocidad entonces sería 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos. Ahora tenemos la fórmula de la velocidad, que es igual a lambda por la frecuencia. ¿Para qué buscamos lambda? Para poder reemplazar acá arriba, en 300 lambdas. Tenemos entonces aquí que despejar lambda, y lambda va a ser igual a velocidad sobre la frecuencia, donde ya tenemos el valor de la velocidad y tenemos el valor de la frecuencia. Reemplazamos y nos da un valor de 60 metros. Este sería nuestro valor de lambda, o sea, el valor de una longitud de onda. Pero lo que nos pide aquí es que se ocupan desde la antena hasta el punto X, se ocupan 300 lambdas, o sea, 300 longitudes de onda. Lo único que tendríamos que hacer entonces sería que la distancia va a ser igual a 300 por lambda, donde lambda ya lo hemos encontrado y es 60. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar. Tenemos que la distancia va a ser igual a 300 por 60, dándonos un valor entonces de 18.000 metros o 18 kilómetros, pero recordemos que siempre trabajamos en el sistema internacional, donde ocupamos 18.000 metros. Ese sería nuestro resultado.